Bueno, en este video vamos a seguir viendo de qué se trata la tabla periódica. Este es el video 2, así que si no vieron el video 1, pasen a verlo porque si no, no van a entender mucho lo que vemos en este. La tabla periódica era una forma de ordenar los elementos a partir de un z creciente, es decir, a partir de su cantidad de protones creciente. Entonces, este va a tener un protón, este dos protones, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y está ordenada en filas y en columnas. Las filas de la tabla periódica se llaman periodos. Y significa que todos los elementos que estén en la misma fila o periodo tienen el mismo nivel de energía. Aparte de las filas, está ordenada en columnas. Y las columnas se llaman grupos. En los grupos, los elementos van a tener igual configuración electrónica externa. Es decir, que tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía. Ahora, los periodos los nombro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero las columnas, es decir, los grupos, tienen nombres especiales. Así, el grupo 1 se llaman alcalinos. Y todos tienen la configuración electrónica externa NS1. Acuérdense que acá arriba está el hidrógeno y que habíamos dicho en el video de tabla periódica 1 que el hidrógeno era especial, así que no correspondía a ningún grupo. Entonces, los alcalinos van a empezar en el N2. Entonces, este N puede ser mayor o igual a 2. Así, el primer alcalino va a ser el que se encuentre en el 2S1. El grupo 2 se llaman alcalinos térreos y tienen una configuración electrónica externa igual a NS2. Es decir, que estos van a tener S2. Y otra vez, como empiezan en el periodo 2, N va a ser igual o mayor a 2. Los grupos 3 a 12, grupos 3 a 12 se llaman metales de transición. Y son los que van a tener los electrones en el D. Entonces, la configuración electrónica externa va a ser igual a NS2, N-1, D del 1 al 10. Y estos empiezan a partir del periodo 4. Entonces, N va a ser mayor o igual a 4. Así, el elemento este va a ser 4S2, N-1 es 3, D 1. ¿Sí? Acuérdense que esto tenía que ver con el orden que seguían los electrones de menor energía posible. Para entender bien esto, vayan a ver los videos de configuración electrónica, que ahí explico bien cómo se describe la configuración electrónica y la configuración electrónica externa. Ahora, los elementos del 13 al 16 se van a llamar familia de el que esté primero. Acá voy a tener al boro, acá voy a tener al carbono, nitrógeno, oxígeno. Entonces, los del grupo 13 se van a llamar familia del boro, los del grupo 14 se van a llamar familia del carbono,
Los del grupo 15 se van a llamar familia del nitrógeno. Y los del grupo 16 se van a llamar familia del oxígeno. Y los del grupo 13 van a tener una configuración electrónica externa NS2-NP1, 14 NS2-NP2, 15 NS2-NP3 y grupo 16 NS2-NP4. Todos estos con N mayor o igual a 2, porque fíjense que también empiezan en el periodo 2, porque el nivel 1 solo tenía subnivel S. Ahora, los del grupo 17 se llaman halógenos. Y los halógenos tienen una configuración electrónica externa NS2-NP5. También N mayor o igual a 2. Los del grupo 18 son los gases nobles o inertes y tienen una configuración electrónica externa NS2-NP6. Sí, N mayor o igual a 1 porque el helio, que es el que está acá, el helio es el S2, el 1S2, y como completa su nivel, que es el 1, corresponde a los gases nobles. Ahora, la misma configuración electrónica externa, ¿y por qué se ordenan en estos grupos? Lo que le da son propiedades similares. Entonces, por esto, los elementos se ordenan en filas y en columnas, porque estar en un mismo nivel le da propiedades específicas y en un mismo grupo, es decir, tener la misma configuración electrónica externa, también. Nos quedan estos que están acá fuera de estas columnas. Estos que están acá eran los que correspondían a los elementos que tenían su último electrón en el subnivel F. Fíjense que acá estos dos tienen el mismo color porque de acá salen estos. Son los que están en el nivel 6 y en el nivel 7 corresponden a los que están en F. Se pone así porque estos tendrían que estar acá. Si yo agrego todos estos acá, me queda una tabla larga e incómoda, entonces es mejor tenerlos acá separados. Los que están en el periodo 6 se llaman lantánidos. Entonces, los lantánidos los voy a clasificar porque están en el F y no porque estén en un grupo especial. Y los que están en el periodo 7 son los actínidos. Lo mismo, no corresponden a ningún grupo en especial, sino a estos dos periodos y son especiales porque el último electrón está en F y eso le da características especiales. Eso es a lo que corresponde a grupos, a cómo se llaman los diferentes grupos. Pero fíjense que acá tengo otros colores que me dividen a la tabla. Y estos colores corresponden a la clasificación de los elementos entre metales, metaloides y no metales. Estos dijimos ya que eran los gases nobles y también forman una parte especial, entonces acá también tendría que poner a los gases nobles o inertes. Primero vamos a empezar por los no metales, que son los más fáciles. Los no metales son los que están a la derecha de esta escalerita que se forma acá, excluyendo obviamente a los gases nobles.
Entonces, todos estos del carbono, siguiendo esta escalerita, son los no metales. Los metaloides van a ser los que queden encerrados acá en azul. Entonces, los azules van a ser los metaloides. Y se llaman metaloides porque según con quién se combinen, van a tener características de metales o de no metales. Y los no metales son los metales, los blancos, van a ser todos los que estén a la izquierda de esta segunda escalerita. Entonces, todo esto son los metales. La diferencia entre los metales y los no metales son la capacidad de conducir la electricidad o el calor. Entonces, los metales son los que pueden conducir electricidad y calor, y los no metales no van a poder conducir la electricidad y el calor. Bueno, esto es todo lo que tienen que saber acerca de la tabla periódica y cómo analizar el tipo de elementos depende de dónde se encuentren en la tabla. Los espero en un próximo video.